tenemos un 94% de los casos asociados a corrupción impunes. Pierre Eugenio García fue imputado por la Fiscalía por cobrar sobornos a cambio de contratos. Apreciado Pierre, yo considero que eres el más alto funcionario de este gobierno. Que orientó de forma ilegal 48.000 millones de pesos entre el DPS y Proyecta Quindío. Y de todo esto pidió una pequeña comisión de 1.000 millones de pesos. ¿Cómo es ese tema de cobrar el 10% de comisiones de un contrato? Tenemos una gran cantidad de empresarios que no son empresarios, de un nivel de sofisticación y de exquisitez en cumplir requisitos. Entonces tenemos empresarios de papel y ellos, como son expertos en ganar licitaciones, como son expertos en tener esa red de lobistas, acceso directo a la contratación, como en el caso del DPS, de las pocas que tienen contratación directa. Entonces tienen la capacidad de poder cooptar eso. Ese es el problema en realidad. Tenemos un aparato de justicia en la parte de investigación criminal o lo insuficientemente dotado de herramientas o lo suficientemente sobrecargado o lo suficientemente comprado para que hoy tengamos esas tasas de impunidad. Vamos a analizar el más reciente escándalo del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, que es la entidad encargada de coordinar y diseñar las políticas públicas para superar la pobreza y la equidad y pues llegar a la equidad social en el país. Hoy se conoció que la Contraloría allanó las oficinas del DPS para recoger información sobre los hechos de corrupción que ocurrieron en la oficina de Pierre García y por los cuales hoy la Corte Suprema de Justicia está investigando al senador Ciro Ramírez. Para que nuestra audiencia quede en contexto, hoy se está siendo procesado por corrupto el exdirector y ex subdirector del DPS, Pierre Eugenio García, uno de los más altos funcionarios del gobierno del expresidente Iván Duque. Y bueno, acá vamos a ver cómo Pierre García era condecorado en su momento por las ramas legislativa, de ejecutiva, hace apenas casi 2 años. Veamos. Y este gobierno, que es el gobierno de la equidad, así como lo ha hecho con estos programas, también se siente muy contento de trabajar con el DPS. Quiero que le den un aplauso al doctor Pierre García, por favor. Y también tenemos un video de cómo pues lo condecoran en el Congreso varios políticos. Por esa razón, doctor Pierre, estas condecoraciones, estos espacios, creo que es menester del Congreso de la República realizarlas. Bueno, lectura de la resolución número 133 de 2022, por medio de la cual se confiere la orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz con placa de oro al doctor Pierre Eugenio García Yaquier. Bueno, el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Pierre Eugenio García, fue imputado por la Fiscalía por cobrar sobornos a cambio de contratos. Es señalado como integrante de una organización criminal en la que hay congresistas, hay contratistas, hay funcionarios y políticos y particulares en la que se direccionaron varios procesos. Veamos la audiencia de la Fiscalía, cuáles fueron estos hechos que le imputaron. Nunca se puede olvidar dentro de este análisis el direccionamiento irregular de la contratación pública en aras de hacer prevalecer esos intereses económicos particulares sobre el interés general que debe gobernar la contratación estatal. Además, se pretendía que como fruto de esa contratación estatal se creciera el caudal político de los senadores en las regiones. Nuestro querido Pierre García, el que tenemos el día de hoy, el que estamos manifestando, que en repetidas oportunidades declaraba ser un enemigo de la corrupción, por ejemplo, en este video que tenemos preparado el día de hoy. Veo lo que está sucediendo en el país, lo que le están haciendo a nuestra democracia, la forma en que han acabado la institucionalidad, cómo la corrupción ha llegado a podrir las almas de políticos y empresarios, cómo desapareció la majestad de la justicia y como si lo anterior no fuera ya demasiado para un país y un pueblo que sufre bajo la figura de la corrupción. Bueno, contrario a lo que decía en este video, la Fiscalía tiene pruebas para señalar que Pierre García entregó 28 contratos mientras actuaba como jefe de una organización criminal que involucraba a senadores, funcionarios, particulares, contratistas en procesos de contratación con la empresa para el desarrollo territorial llamada Proyecto Quindío.
El principal testigo que se tiene contra Pierre García es un señor que se llama Pablo César Herrera, que era gerente de esta empresa. Pero en alguna conversación me preguntaron si esas obras podían dar el 10%. Esa conversación fue en la oficina de Pierre García en diciembre del año 2021. Participaron Ciro, Pablo y Pierre. Yo le dije que estaba muy apretado, pero que ese era negocio de ellos. Sería muy importante esta afirmación, que además se ratificó bajo la gravedad de juramento, porque le acredita su trabajo judicial, es vocación de utilidad económica de esa concertación para delinquir. Y la Fiscalía acusa a Pierre García de ser el principal vínculo en el caso de corrupción y pues hacer parte de un entramado que también involucraba a los senadores Carlos Fernando Motoa, Miguel Barreto y Ciro Ramírez, como ya mencionamos, quienes también aparentemente tenían subgrupos de operaciones ilícitas para dirigir la contratación pública. Sin embargo, el señor Pierre García decidió actuar en pro de sus intereses particulares, en pro de esa organización criminal, para lo cual impartió no solamente instrucciones a Pablo César Herrera Correa, sino a otros funcionarios públicos del DPS, al fin de que Proyecta Quindío tuviera toda la información y documentación necesaria para lograr la adjudicación de ese contrato 670 del año 2021 y la información presupuestal de esos proyectos que debían incluirse en esa gerencia integral. Secretario Hidárraga, este mecanismo de corrupción que describe la Fiscalía que funcionaba en el Departamento de Prosperidad Social, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo es ese tema de cobrar el 10% de comisiones de un contrato? Son varios asuntos. En primer lugar, señalar que estamos hablando de dos congresistas, senadores del Partido Cambio Radical, uno del Partido de la U, dos del Partido Conservador y uno del Centro Democrático, que es el que actualmente se encuentra con una medida intramural, que es el senador Ciro Ramírez. Es importante señalar que este mecanismo tiene en común la contratación directa. Es decir, a propósito del tema con el que iniciamos, lo que hace fundamentalmente el mecanismo creado a propósito del funcionamiento de una entidad como Colombia Coproficente es garantizar el principio de publicidad, no de la transparencia. Es la publicidad en la contratación estatal para que la gente pueda decir, aquí se ha contratado con esta persona jurídica y con esta otra a través de este mecanismo. Lo cual no necesario, es algo importante para garantizar la transparencia, pero no suficiente. Tal es el caso, el DPS efectivamente publicaba la contratación que hacía en este caso con Proyecta Quindío, pero aún así no logró develar que había un direccionamiento de los contratos, ni mucho menos unas relaciones políticas e intereses económicos de dichos políticos en esos contratos. ¿Qué encontramos entonces nosotros? Un mecanismo que viene desde, recuerden el escándalo de los ñoños, el mismo mecanismo, FONADE, entidades como el Fondo de Adaptación, entidades como Findeter, entidades como el DPS, que tienen habilitados mecanismos de contratación directa y que se siguieron replicando. Y la gente se preguntará, y bueno, ¿y cómo que tiene que ver esto con los políticos? Pues porque básicamente la costumbre en el Congreso era que a los políticos se les entregaba entidades para que hicieran de las suyas. Este es el mejor ejemplo. El señor Pierre García, del Centro Democrático, hoy está involucrado en una investigación de las personas que también están vinculadas al proceso, que precisamente fueron las que los condecoraron en el Congreso de la República y que hoy además de eso involucra a otras 3 personas que funcionaban en el actual gobierno y que colocamos en conocimiento de la opinión pública. Los mismos 3 funcionarios que eran funcionales literalmente al señor Pierre García, exdirectivos también del DPS, que son los señores Juan Mauricio Montealegre y el señor Carlos Javier Jiménez, junto con la asesora Tatiana Medrano, hoy mencionados por el testigo clave Pablo César Herrera, dicen que ellos, con conocimiento del direccionamiento de los contratos, se reunían, al parecer, con estos políticos, con el señor Pablo César Herrera de Proyecta Quindío, y direccionaban los contratos. ¿Qué encontramos entonces? Un mecanismo de contratación directa que se ha habilitado para quitarle a los más pobres
la garantía de sus derechos por cuenta de los intereses políticos, electorales y económicos de personas inescrupulosas. Muchas gracias. Esperen, Stalin. Gibran, yo hago una pregunta ahí. Es que esos tres personajes que usted acaba de nombrar los dijo el testigo estrella contra Pierre García. Y usted le pidió a la fiscalía que determinara qué otros funcionarios están actualmente en el gobierno pues de este entramado de corrupción. En este momento, ¿cuál es la situación con estos tres personajes puntuales? Porque sabemos que algunos incluso todavía, o sea, en este momento están trabajando en el gobierno Petro. Bueno, yo tengo entendido, yo puse en consideración de los ministros de Transporte y de Minas y Energía esta situación para que ellos tomaran las medidas que consideraran fueran pertinentes. Sin embargo, pues en aras de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, le solicité a la Fiscalía que aclarara si esas personas tenían o no una vinculación directa a las investigaciones en el marco del caso de las Marionetas 2, que vincula al señor Ciro Ramírez y al señor Pierre García. En este contexto es importante también resaltar que la Secretaría de Transparencia le ha solicitado a los ministros de Transporte y de Minas qué actuaciones administrativas en este gobierno llevaron a cabo, porque lo que no podemos permitir es que en este gobierno personas que posan de técnicos, personas que creen que conocen el Estado y nosotros que venimos de las luchas sociales y que estamos luchando para que haya un cambio, no terminemos enredados por mecanismos de la tecnocracia que en realidad guardan y esconden un grado de corrupción muy importante a propósito de estos mecanismos que, reitero, vienen desde FONADE y que hoy se siguen replicando, al parecer, a manos de funcionarios como los que mencioné que aún están dentro del gobierno. Stalin, el doctor Hidárraga describe un mecanismo de corrupción que viene operando desde antes del gobierno Petro, desde antes del gobierno Duque, desde antes del gobierno Santos. ¿En qué está fallando el Estado para que no se pueda combatir a la corrupción? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántos días es que es el programa? No, tenemos todo el tiempo que queramos. Bueno, ahí lo primero es plantear como que hay condiciones estructurales del Estado que sobre todo se establecen, se enraizan profundamente en lo que es el gobierno de algunos, desde Gaviria, Samper, y que quedan tan enraizados que es muy difícil erradicarlos, ¿no? Entonces se van extendiendo durante los gobiernos y prácticamente terminan siendo una lógica estatal. El elemento fundamental de eso es la Ley 80 del 93. La Ley 80 lo que hace es prácticamente separarle el nivel de ejecución al Estado para entregárselo a los privados. Entonces, ya el Estado no hace el diseño del acueducto, sino que contrata a alguien para que haga el diseño del acueducto. Ya el Estado no hace el acueducto, sino que contrata a alguien para que haga el acueducto. Y ya no el Estado el que está supervisando que se haga el acueducto y que fluya el agua, sino que el Estado contrata a alguien para que haga la interventoría. Entonces nosotros somos como un gran intermediario de que las cosas se den. Pero hay un mecanismo que lo hablábamos con Andrés, y es que tenemos una gran cantidad de empresarios que no son empresarios. Son empresarios de un nivel de sofisticación y de exquisitez en cumplir requisitos. Entonces tenemos empresarios de papel que llegan y te dicen, nosotros cumplimos con todos los requisitos que plantea la Ley 80 y después buscan quien tercerice eso. Y ellos, como son expertos en ganar licitaciones, como son expertos en tener esa red de lobistas o de acceso directo a la contratación, como en el caso del DPS, que es de las pocas que tienen contratación directa, digamos, entonces tienen la capacidad de poder cooptar eso. Entonces, poder llegar a decir que se puede erradicar de un solo tajo es complejo porque ahí estaba lo del término técnico que decía Andrés. Por ejemplo, en el contrabando. Hay contrabando que uno conoce que es que entran las cosas sin pagar impuestos, pero hay contrabando técnico. ¿Cuál es el contrabando técnico? Que tú cambias un código a un producto que estás importando y con eso le reduces un 60% del arancel. Entonces ya te reduce el costo de lo que es, eso es contrabando técnico. Nosotros deberíamos construir algo alrededor de la corrupción técnica, o sea, cómo eso que estaba planteando Hidárraga, alrededor de cómo con una capacidad técnica de conocimiento te establecen por qué es que se debe hacer de tal manera. Bueno, la ventaja también de que hayan personas cercanas a las causas sociales en gobierno es que nosotros pues, nos hemos enfrentado muchas veces a todas estas problemáticas, ¿cierto? Y digamos, uno ha cogido
piel, ¿cierto? Ha fortalecido cuero para poder enfrentar una cantidad de embates alrededor de ello. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Pues en gran medida lo que necesitamos es hacer una transformación tecnológica al Estado. Todo lo que a nosotros nos ayuda es la tecnología a poder develar toda esta cantidad de cosas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos más personas valientes como las que han sido, no solo del Estado, no solo del gobierno del cambio, sino también periodistas sobre todo, que han llegado y han accedido a SECOP, ¿cierto? Y han cogido la información y han dicho, mira, ¿qué está pasando esto? Que ahorita con la cifra que tú decías, nosotros deberíamos como ver cuál es el foco, porque casi siempre es 70.000 millones, ¿no? O sea, como que cada vez que estalla un escándalo, el escándalo supera los 70.000. Exacto. Un escándalo, 70.000 millones. Pero en gran medida lo que nosotros consideramos es la democratización de la información alrededor de la transparencia, y es lo que nosotros desde Colombia Compra lo hemos llamado la ruta de la democratización, que con eso hemos ya capacitado más de 30.000 personas en todo el país durante el año 2023, y pues periodistas, líderes sociales que ahora hacen una bolsa que todos son defensores de derechos humanos. Unos son pues defensores de intereses de los colegios. Señor Stalin, una pregunta para los dos, igual para mis compañeros, y es que digamos, en este caso específico y ese mecanismo que usted nos dice, ¿qué papel tienen, por ejemplo, esos lobistas que, digamos, como usted lo describe, buscan, pues como esta señora Nova Lorena Cañón, ir en diferentes lugares a buscar quién les cumple los requisitos para los contratos? ¿Y qué hace el DPS como tan atractivo para que se pudiera hacer pues todo este mecanismo de las marionetas allí? ¿Qué es lo que, obviamente pues no lo conocemos, pero para explicárselo a la audiencia de qué es lo que hace tan atractivo al DPS para que puedan suceder estas prácticas? Pues en gran medida el DPS lo que tiene es un mecanismo de contratación directa. Entonces tú puedes, y un gran un presupuesto pues considerable. Y hace de todo, ¿no? Y hace de todo. Hace vías, construye acueductos, es decir, hace absolutamente todo. Hace jugo de zapote y también hace cóctel. Pero además que eso es lo que sucede, que nosotros ahora tenemos unas empresas que tú miras su objeto y su objeto es desde aseo y cafetería hasta construir ensamblaje de satélites. O sea, es una gran capacidad de decir, es como nosotros vamos ahí. Claro, entonces hay un gran debate, como si eso lo debe hacer el Estado, lo debe hacer el sector privado, de verdad. Entonces, cada vez que sale una oportunidad, sale un captador de renta, eso no es de ahora, eso es de siempre. Y él lo que busca es la posibilidad de ser el enlace para que se ejecute el recurso y se dé el recurso. Entonces le garantiza al empresario que se lo den, ¿cierto? Como yo te garantizo que eso te lo dan a ti, y le garantiza al funcionario o que se haga la ejecución o que le den su participación. O sea, no podríamos decir que todos los casos son iguales. Pero digamos, él es el que garantiza eso. Entonces por eso los lobistas tienen una gran capacidad de injerencia dentro de y un lobista perfecto podría ser un congresista, ¿no? Porque pues si tengo las relaciones, si tengo pues la información de los contratos. Mira, yo creo que hay que bajarle la hipocresía en este tema. Han sido al menos 10 veces, desde que yo tengo memoria, que el proyecto de reglamentación del lobby, del cabildeo en Colombia, se ha caído en el Congreso de la República. Yo sí creo que hay que colocar sobre la mesa, bueno, ¿cómo es el lobby? En Estados Unidos es legal. Es legal, pero está además hay un listado de lobistas que están inscritos, registrados, y digan, yo hago lobby. Bruselas es una ciudad de lobistas. Más del 70% de la población de Bruselas es de lobistas. Y yo creo que no nos podemos hacer, digamos, los de la vista gorda. Cuando tú haces una entrevista y buscas un personaje, estás haciendo lobby. Claro. Es decir, yo creo que hay que transparentar el lobby. Por eso, en el Congreso de la República ya pasó un primer debate en Comisión Primera en Senado, el proyecto de ley de lobby, pasa a plenaria, no lo han agendado, es de todo el interés de la Secretaría de Transparencia, hemos venido impulsándolo, pero yo creo que eso es un aspecto. El otro es la discusión en torno a, como decía Stalin, vino la ley 80, ¿y quién se quedó con el acceso a las compras públicas? Pues los ricos, los grandes empresarios o los pequeños empresarios venidos a menos que a partir de redes clientelares se volvieron grandes empresarios. ¿Por qué? Porque le aportaron a la campaña al político y el político les quedó debiendo y a cambio entonces les entregan contratos entidades como el DPS para poder recuperar la inversión que hicieron
políticamente con alcaldes, gobernadores, congresistas, y creo que la discusión podría irse hacia allá. Primero, como bien lo está liderando Stalin en Colombia con Proficiente, ¿cómo hacemos que las organizaciones sociales y populares, juntas de acción comunal, accedan a las compras públicas y no se queden carteles, entramados, redes de contratistas y políticos ejecutando las obras públicas en todos los territorios? Por ejemplo, usted vaya al Meta. ¿Quién pone gobernador hoy en el Meta? Pues los contratistas. Los contratistas, claro. Y así pasa en un montón de lugares. Pero sí, ¿será que el punto primero que tú dices de este proyecto de ley en el Congreso para regular el lobby, crees que pasaría? Porque muchos congresistas no creo que estén como muy interesados en que algo así se apruebe. Contrario a eso, yo sí creo que ellos deberían ser los más interesados en reglamentar el lobby, porque hay una serie de relaciones a propósito de las donaciones a campañas políticas donde hay una clara, digamos, contradicción. Si yo fuera un político que estoy en el Congreso de la República y a mí me aporta la campaña los ganaderos, pues yo no voy a hacer algo en contra de los ganaderos. Digamos, eso es natural. Yo creo que hay que bajarle el prejuicio y hablar objetivamente de qué hacer con el lobby, y eso, reitero, puede transparentar mejor las relaciones económicas entre los privados y el Estado, de tal manera que mitiguemos posibilidades de corrupción, que hoy el caso del DPS es un vivo ejemplo entre empresarios, políticos y entidades del Estado que se prestan para desviar los recursos públicos. Bueno, y aterrizando de nuevo el tema hacia Pierre García, vamos a contar un poco como quién es Pierre García. Veamos, tenemos acá un video de cómo era presentado cuando fue condecorado por el entonces presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, en junio de 2022. El doctor Pierre García Yaquier, miembro del Partido Centro Democrático, fue representante de la Cámara por el departamento del Tolima, por esta colectividad, donde ocupó la dignidad de segundo vicepresidente de la corporación para el periodo 2015-2016. Fue miembro de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Especial de Vigilancia de Organismos de Control Público, coordinador ponente de la Reforma Tributaria 2016 y fue autor y coautor de 47 proyectos de ley en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Bueno, otros datos de Pierre García es que él nació en Canadá en 1984 y es el hijo del expresidente del Congreso, Carlos García Orjuela, que fue condenado por parapolítica, pero posteriormente absuelto por estos mismos crímenes por los magistrados de la Corte. De hecho, en su defensa, él ha dicho que es inocente y que deben tener en cuenta la persecución que sufrió su padre, que era del partido de la U, y que me acuerdo cuando fue capturado. Otros datos es que Pierre García pues sí se conecta a las audiencias de la Fiscalía, pero él se desconoce realmente en qué país esté. La Fiscalía tiene la hipótesis de que él se encuentra en Francia. Y, tiene circular roja, ¿no? Sí. El 17 de enero fue la audiencia de solicitar a la Interpol la medida de captura internacional. Y algo que tiene identificado la Fiscalía es que supuestamente él tiene cuentas en Suiza, que tiene algunas cuentas en Suiza con unas sumas considerables. Y creo que como que un dato clave en todo este tema es que a raíz de todo este escándalo de corrupción, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que decía, no señores, Pierre García no hace parte de nuestro partido y niegan completamente la relación con él. Voy a leer un pequeño fragmento de este comunicado y dice, más allá de lo anterior y en atención a las preguntas de diversos medios de comunicación sobre la militancia de Pierre García, informamos que no pertenece al Centro Democrático de tiempo atrás y milita en otros partidos políticos. La sonrisa del secretario de Transparencia dice muchas cosas, pero yo quisiera preguntarle a todos aquí en la mesa y por supuesto a la audiencia, somos más de 500 conectados en YouTube, vemos muchas personas, incluso ya hay donaciones en euros, también de pronto de las cuentas de Suiza de Pierre, no lo sabemos aún, pero... Seguro que de allá no. Seguro que no. Su merced decía como, bueno, y uno ve que los mismos que lo estaban condecorando, los mismos que ahorita están en el proceso, capturados o no, están vinculados en el proceso. Para todos y para, por supuesto, la audiencia, ¿qué responsabilidad política podría tener el Centro Democrático y obviamente su máximo dirigente Álvaro Uribe Vélez y demás primera línea? Por ejemplo, hemos visto fotos con María Fernanda Cabal, con Ciro Ramírez, con Nubia Estela Martínez, la directora del Centro Democrático.
con todas estas personas, ¿qué responsabilidad tienen? Porque pues ahorita salen con un comunicado y dicen como no, para nada era de nuestras filas y pues tenemos todo este material que hemos reunido hoy. No sé si, por ejemplo, empezando aquí con el señor Stalin, ¿qué piensa de eso? Pues yo creo que la principal sanción es la sanción social, ¿no? Digamos. Hablábamos de una estructura dentro del Estado que ha superado una cantidad de relaciones de poder que son históricas. Entonces, yo creo que lo más importante es que nosotros pudiésemos tener la suficiente información, por ejemplo, toda la tarea que hemos hecho, un trabajo arduo con la Universidad Nacional para la limpieza de estos datos, para que sea más fácil acceder a ellos y poderlo hacer público. La sanción social yo creo que es un buen principio, digamos, ante la impunidad legal, que haya una sanción social hacia el centro democrático. Digamos, eso hasta la palabra nos ayudará cuando dice y la verdad será revelada y los hará libres, ¿verdad? Pero sí, efectivamente hay una sanción política, ¿no? Que sí perteneció a nuestras filas, pero ya no. O sea, ya hay una preocupación del mismo partido político. Eso es como alrededor de, no, es que nosotros lo sacamos cuando se torció. Tal cual. Como si fuese algo como de exculparse. Pero yo creo que en realidad la apuesta debe ser mucho más al empoderamiento de la sociedad civil, digamos. La mejor forma de poder evitar que haya toda esta cantidad de corrupción no es generar tanta dispersión normativa. Nosotros tenemos una cantidad de normas que nos dicen cómo nos debemos comportar y nos debemos comportar bien según las normas, ¿cierto? Este exceso de santanderismo, que es también en cierta forma lo que plantea Andrés alrededor, que yo lo veo como algo también cultural muy andino, que es como de ser, perdonarán el término, soy costeño obviamente, son muy mojigatos, entonces la política se hace de manera mojigata, todo es como, pero es Colombia, ¿no? No estoy diciendo pero súmale, Stalin, que eso es como cuando usted tiene un hijo o una hija y le sale igualito, y luego lo niega. Pues bueno, digamos que cada quien verá a quien niega. Sí. Y en eso, digamos, yo no creo que estemos en condiciones de juzgar responsabilidades. Yo lo que sí creo es que es la justicia la que tiene que actuar de fondo. No estoy diciendo que tengan que irse necesariamente presos ni condenados. Necesitamos es que la justicia, a la luz de las pruebas, actúe de manera contundente. Lo hemos dicho desde Presidencia, la Secretaría de Transparencia lo ha dicho. Tenemos un 94% de los casos asociados a corrupción impunes. Ese es el problema en realidad, que tenemos un aparato de justicia en la parte de investigación criminal o lo insuficientemente dotado de herramientas o lo suficientemente sobrecargado o lo suficientemente comprado para que hoy tengamos esas tasas de impunidad. Nosotros lo que queremos desde el gobierno es que haya justicia, que lleguemos a la verdad y se defina si efectivamente el señor Pierre García, el señor Ciro Ramírez, el señor Carlos Fernando Motoa, Carlos Abraham Jiménez, Miguel Barreto y Sami Merek tienen o no responsabilidad en ese interés posible indebido en la celebración de contratos del Estado. Julián y Laura, y ustedes que, digamos, como periodistas han visto los resultados electorales, ¿creen que ha habido la sanción social de la que habla aquí el señor Stalin Ballesteros? Laura. Pues no, la verdad no creo. Y pues prefiero que ellos hablen del tema porque no hay mucho. Bueno, yo creo que sí, y la transformación política que ha tenido Colombia con la victoria de Petro significa que hay una sanción social y que la gente se ha venido dando cuenta. Lo que yo creo que tiene que trabajar el gobierno actual es luchar como ha luchado contra la corrupción, pero tiene que alejarse de cualquier sospecha o indicio que vaya en esta dirección, que es precisamente lo que ha venido haciendo Andrés Zidárraga en la presidencia, que es advirtiéndoles cuando la están cagando. Entonces, y la verdad todavía hay muchos indicios, no indicios, como personas que intentan decir que el gobierno es corrupto, que está relacionado con estos temas, o por ejemplo salió Pastrana a decir que está relacionado con el narcotráfico, entonces hay como todavía muchas cosas que señalan al gobierno. Yo creo que hay una campaña de desprestigio contra el gobierno, sin duda alguna, y de desinformación, pero también creo que el gobierno debe ser autocrítico y caer en cuenta de algunos escándalos y de algunas personas que no le conviene tener ahí. Sin embargo, frente a la transformación política, lo que yo opinaría, Julián, es que Colombia no tiene memoria. Exacto. Y lamentablemente la memoria es muy selectiva y es muy efímera.
Yo quisiera que Colombia tuviera como en la memoria realmente quiénes fueron los que se robaron la plata de Odebrecht, por O sea, ejemplo. Ciro Ramírez, el papá, fue condenado, Pierre García, el papá, fue condenado y vuelven a estar en el Congreso unos años después. Exacto, ese es el fenómeno que me parece a mí que es absolutamente reprochable. Pues porque la llegan falta ahí. de memoria. Pero ellos, ¿por qué llegan ahí? Pues porque piden las comisiones de los contratos, Ah. tienen los contratos y tienen las maneras de financiar estas Y la campañas. burocracia, la plata que tienen para... ¿O ustedes cómo la ven? No, en la medida en que, de nuevo, mire la postura del gobierno que lidera Stalin, en la medida en que se democratice la riqueza, en la medida en que se acceda más fácilmente, de manera diversa, a las compras públicas, tendremos menos posibilidades de que a la persona, al televidente, le cuarten el voto, lo restrinjan y lo condicionen para votar por unas personas, si no, no hay trabajo, si no, no le dan unas garantías de vivienda, de salud, de educación. Entonces, fíjense que el trabajo en clave de transparencia, en clave de ampliar el acceso a las compras públicas por parte de la economía popular, de impedir que sigan los mismos apoderándose del Estado, es parte de la tarea estratégica que venimos haciendo con Colombia Compra Eficiente en cabeza de Stalin. Es lograr impedir que este tipo de cosas sigan sucediendo, pero sobre todo es eso, democratizar. Necesitamos que mucha gente acceda a los servicios, a los alcances que tiene el Estado para garantizar sus derechos y así tal vez las cosas puedan cambiar. Precisamente para demostrar que no hay memoria, que a la opinión pública se le olvidan las cosas, vamos a reiterar con los siguientes videos lo que identificó el periodista de Noticias 1, Víctor Ballestas, que son las condecoraciones que hizo por un lado el Congreso Juan Diego Gómez y por otro lado el entonces presidente Iván Duque hacia este señor Pierre García. A continuación, imposición de la condecoración Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz con placa de oro al director de Prosperidad Social y ex representante de la Cámara, doctor Pierre García Yaquier. Impone el presidente del Senado de la República, doctor Juan Diego Gómez, acompañado de la mesa directiva de la corporación y la bancada del Centro Democrático. Bueno, y ese 8 de junio de 2022 estuvieron en el homenaje a Pierre García junto al presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, la cúpula del Centro Democrático, que más adelante dijo que no tenían relación con Pierre García. Vemos al senador Ciro Ramírez, el encargado de poner la medalla es el entonces senador José Obdulio Gaviria, también ahí estaba en esas imágenes Carlos Felipe Mejía, también estaba Ruby Chagüí. Entonces, pues, estas imágenes no las proyectaron, pero aparecen ahí todos claritos, todos los miembros. Ahí las podemos ver. Exacto. Como estamos viendo. Entonces ahí está Ciro Ramírez, ahí está Juan Diego Gómez, José Obdulio Gaviria, Carlos Felipe Mejía y Ruby Chagüí. Todos haciéndole la condecoración. ¿Y Zuluaga, no? ¿Zuluaga? No lo veo. ¿No es el que está Zuluaga. de este lado? No, es José Obdulio Gaviria. Bueno, él le imponen Y ahí está la medalla a Pierre García. Y precisamente veamos en el siguiente BTR qué fue lo que dijo Juan Diego Gómez ese día. Por esa razón, doctor Pierre, estas condecoraciones, estos espacios, creo que es menester del Congreso de la República realizarlas, respetando la independencia de las ramas del poder público, de la rama legislativa, pero reconociendo también con el ojo crítico, con la mirada de control político que siempre ejerce el Congreso de la República, también tiene el deber de reconocer los logros y los méritos de instituciones y funcionarios como usted, y por esa razón el Congreso de la República ha optado por concederle esta condecoración en una labor de verdad de reconocimiento, de respeto, de valorar su trabajo al frente de esta institución y por supuesto como un representante del gobierno del presidente Iván Duque. Y Ciro Ramírez, quien actualmente ya está salpicado por este escándalo, fue el encargado de ese momento de dar las palabras de gratitud hacia Pierre García. Escuchémoslo. En representación de la bancada del Senado del Centro Democrático, en el reconocimiento y la condecoración al servicio público que usted ha realizado, doctor Pierre, un administrador de empresas con magíster en desarrollo económico y comunitario,
representante a la Cámara, ministro plenipotenciario en Ginebra, en Suiza, subdirector del DPS y ahora director. Oriundo del departamento del Tolima, simplemente dejarle que el servicio público que usted le ha prestado al país y a los colombianos es digno de admirar, de reconocer, de respetar, y que en buena hora el Senado de la República, hoy en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, le ha hecho a usted por ese papel que usted ha desarrollado. Pero también en la Casa de Nariño, el 4 de agosto de 2022, es decir, 3 días antes de terminar el gobierno de Iván Duque, en la Casa de Nariño se condecoró a Pierre García. Esto fue un hallazgo del reportero Víctor Ballestas de Noticias 1. Apreciado Pierre, yo considero que eres el más alto funcionario de este gobierno. Y, ¿sí o no? Quiero agradecerte estos 4 años de trabajo. Primero, el trabajo diplomático desarrollado en Suiza, que habló con elocuencia, donde pudimos ver tu gestión en nombre de nuestro país. Gracias por haber sido subdirector y director del DPS. Bueno, y como vimos en este clip, el expresidente Iván Duque se la pasaba elogiando a su apreciado Pierre en distintos discursos, en distintas intervenciones. No solo esto, por ejemplo, vamos a ver qué dijo en el 22 de enero de 2022 en un taller Construyendo País en el departamento del Atlántico. Gracias al DPS también y al Ministerio de Vivienda, pero en el DPS tenemos ahí un aliado número 1. Desde acá le envío un abrazo y un reconocimiento muy grande a la doctora Susana Correa, al doctor Pierre García, al subdirector. Y créame, Wilfrido, que aquí el doctor Pierre se va hoy de repelón con una idea. Vamos a traer ese programa de mejoramiento a repelón para que también beneficie a la comunidad. Y eso no es todo. El 30 de octubre de 2021, el expresidente Duque recordaba cuando hizo campaña política junto a Pierre García. En la campaña, usted recordará, Pierre, muchas personas, quizás pensando en las diferencias políticas, me decían, no diga eso en campaña, eso es bastante impopular. Y yo dije, no, la popularidad no es lo que nos guía. Lo que nos guía son los principios y las convicciones. Andrés, ¿por qué ese patrón de conducta en Colombia de condecorar a este tipo de personajes? ¿Por qué se vuelve un patrón de conducta del poder andar entregando medallas, recompensas y una cantidad de cosas a quien posteriormente termina cuestionado? Perdón, antes de que responda el secretario, quisiera, es que el chat está ardiendo con este tema. Primero le reconocen su labor, que muchas gracias por estar acá, los datos que han aportado y demás. Y también, pues, adicional a esa pregunta que hace Julián es si pues es posible que le quiten esas condecoraciones una vez pues la justicia establezca su responsabilidad, y que también se las dejo a ustedes para que la respondan ahorita. Y pues a todas las personas que están conectadas, no olviden compartir este video, darle like y por supuesto estar muy activos en el chat, porque pues todos los cuestionamientos que ustedes tienen se los podemos pasar a nuestros invitados. Ahora sí, secretario. Yo creo que es una solicitud para el Congreso de la República. ¿A cuántas personas condecoradas en el Congreso de la República, hoy condenadas, se les ha retirado sus medallas? Yo creo que sería lo mínimo. En el caso de lo que está en competencia del Gobierno Nacional, el presidente hace pocas semanas le retiró unas condecoraciones a un exmilitar que terminó gravemente acusado y condenado por asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad. En el caso de la pregunta de Julián a propósito de por qué sucede esto, yo creo que es una relación muy profunda entre unas amistades y unos círculos literalmente viciosos que están conllevando a que nos premiemos entre nosotros. Es decir, ¿qué piensa la ciudadanía de condecorar a cualquiera de esos personajes, aún sin condena, si en verdad le han entregado un servicio para la garantía de los derechos de la gente? ¿Y no crees que también es como una manera de tapar esas cosas? Como el gran ciudadano, o sea, lo condecoramos, sí, y de alguna manera ante la opinión pública eso también hace eco, ¿no? Seguramente puede ser un mecanismo, y puede ser un mecanismo también de visibilización en unas carreras políticas entre ellos, pero aquí lo que tenemos que resaltar es que nosotros, como Gobierno del Cambio,
queremos seguir insistiendo en que primero, la lucha contra la corrupción la ganamos es con la gente. No la ganamos solo, la ganamos con los periodistas, lo ganamos entre el propio gobierno. 2, tenemos que impedir a toda costa que este tipo de prácticas se presenten aquí. Por eso aprovecho, perdón, el espacio para hacer la cuña. Existe el portal anticorrupción de Colombia, el PACO, paco.secretariadetransparencia.gov.co. Ahí ustedes pueden acceder a un portal para denunciar de manera anónima o con nombre propio a cualquier persona que se encuentre en presuntos actos de corrupción. Les agradecemos a todas las personas que tengan la valentía de hacerlo, que nosotros como Presidencia de la República seguiremos el rastro para ver hasta dónde acabamos con la corrupción. Y en tercer lugar, seguir luchando contra la impunidad y contra el miedo. En Colombia, situaciones como estas se vuelven naturales y condecoran y premian y lo reciben en hombros como al ñoño Elías en la costa, porque desafortunadamente tenemos un aparato judicial donde la Fiscalía no investiga, donde la Fiscalía sigue creyendo que aquí nadie se da cuenta de los niveles de impunidad que trae. Esperemos que eso cambie muy pronto. Stalin, ¿cuál es la posición que tienes respecto a estas condecoraciones que se han vuelto famosas en los últimos 25 años? Y ese silencio. No, lo que pasa es que siempre cuando uno crece en un hogar mamerto, marxista, siempre uno hace la burla de cómo los conservadores lo único que se dedicaban era a cortar listones y ponerse medallitas entre sí, ¿no? O sea, es como el lugar del club, del reconocimiento y del autorreconocimiento entre una clase dominante. Entonces, viene mucho de eso también, como del asunto de que te pusieran la espada en el hombro cuando era una monarquía y entonces que tú recibieras el abolengo del apellido. Es una cuestión cultural histórica muy, muy compleja, que también es como una necesidad de reconocimiento de esa gente de la clase alta y de los que quieren llegar a ser reconocidos como parte de esa élite, ¿no? Es parte de eso, creo yo también. Sin embargo, yo insisto que realmente estas cosas son muy de ese lugar, pero que hay otras expresiones muy abiertas, muy populares, que tienen otra forma de ser reconocidos. Por ejemplo, ahorita que se acerca el Carnaval de Barranquilla, uno en el Carnaval de Barranquilla se enteraba de todos los torcidos que habían en el Caribe, porque la gente iba allá y en ese momento, en la letanía, en la joyosidad, en las máscaras, en todo, pues contaban todo lo que pasaba. Hace poco en el Carnaval de Pasto, pues también, pues, a una forma cultural, pues, transgredían las formas y decían de otra forma lo que pasaba. O sea, esos festivales pueden legitimar la también. cultura. O sea, es que yo creo que es una forma cultural de reconocimiento que tiene la élite. Y eso es de ellos. Y no me preocupa. Sí, o sea, es como, bueno, pero es una condecoración que es oficial. Lo que me preocupa es que se haga con recursos públicos. O sea, eso sí es triste. Quedan los registros en los anaqueles del Sí, Congreso. Pero es que yo creo que es mucho peor cuando tú tienes un título y te lo quitan, ¿no? O sea, no hay nada peor que ser venido a menos. Sí, total. Sí, es como que yo creo que es... yo también tengo una gran apuesta alrededor de lo que es la sanción social toda mi vida, entonces creo que es muy importante eso. Es como que cuando a alguien le quitan ese reconocimiento, esa condecoración, imagínate un militar de 3 soles, todo lo que se esforzó en su vida para tener los 3 soles, y que alguien llegue y se los quite de un solo manotazo. Bueno, pero si es un general narcotraficante como Mauricio Santoyo, pues merecido. Por pero eso. si es un policía que ha sido bueno y le van a quitar sus condecoraciones, ahí sí creo que es injusto. Es injusto, pero a lo que me refiero es porque mirarlo. estamos hablando del reconocimiento a los corruptos. Bueno, yo digo eso. Yo lo que quiero plantear es también la discusión alrededor, que bueno, ¿para qué sirven esos reconocimientos? Yo estoy de acuerdo con Laura cuando dice que sirve también para tapar esta vaina. Claro, cuanto más abolengo tengo, más protegido soy. Claro. O sea, como un pavo real El buen cuando ciudadano. saca todas las plumas, entonces No haría es- algo así. Es de reconocer y Claro. Pero digo, ese es un lugar de la élite que se busca entre ellos también, entre otras, para protegerse. Pero dentro de lo que estamos hablando es una de las apuestas realmente, es cómo hacemos para que eso no sea el foco de atención, sino que podamos tener otros lugares. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros nos esforzamos por tener más de 30.000 personas capacitadas y sabemos que es ínfimo en un universo de 50 millones de colombianos. Pero ahí vamos. Entonces, ¿cómo hacemos para subvertir ese orden? Que era lo que decía, que desde la ley 80, ¿quiénes son los que contratan con el Estado? Los multimillonarios.
o los que se llenaron con esa forma de aprender cómo contratar, que se volvieron multimillonarios. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que ahora sea un carnaval? ¿Sí? Que era el único, por ejemplo, en los carnavales, tanto como en el de negros y blancos, como en el del Caribe, que no solo es el de Barranquilla, sino en otros lugares del Caribe, era, por ejemplo, los únicos días que le daban libre a los esclavos. ¿Sí? Para que bailaran, todo. O sea, el carnaval era una expresión cultural precisamente que subvertía ese orden de cosas. ¿Cómo entendemos nosotros también que esos reconocimientos culturales que tiene la élite, hay unos reconocimientos propios de la expresión popular, de la expresión del pueblo, que pueden llegar también a plantearse en una controversia hacia eso? O sea, es un versus. En cierta forma te lo planteo también alrededor de lo que planteaba Falborda como lo que es el hombre icotea o el ser icotea. Y esa sanción social de la que usted habla también sería, pues, porque también lo dicen en el chat están súper conectados con el tema de, pues, cómo modificar la ley para que, pues, estas condecoraciones, pues, se vean con una lupa más adecuada, al igual que el tema del lobby. Entonces, dependemos pues, del Congreso, es decir, por ejemplo, queremos reformar la ley 80 para acabar con estas formas de contratación directa que terminan, en muchos casos, en esto como el Marionetas 2. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, el cohecho sea más duramente, si esa fuera la teoría jurídica penal, donde a mayores penas, menor cantidad de ocurrencias del delito? Pero el cohecho, esta práctica de dar, ofrecer, recibir, es la que menos se castiga en el Código Penal. Por eso usted encuentra casos como el de Odebrecht, donde investigan al personaje por celebración indebida de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho. Negocian un principio de oportunidad, se quedan con el cohecho, que es la menor pena, delatan, yo no sé a quién, porque siempre delatan y nunca se sabe a quién delataron. Así mismo. Sí, así mismo. Me delato, yo soy culpable. Y uno dice, delata hacia arriba, pero nunca se entera uno a quién delató. Quedan impunes, se echan la menor pena y se suman otro tipo de rebajas, y por eso es que nosotros insistimos a impunidad. ¿Cómo rompemos eso? Necesitamos que el Congreso legisle para modificar la ley 80 en clave de que siempre se garantice la pluralidad de oferentes. 2, necesitamos que la ley 80 se modifique de tal suerte que tengamos una estructura dura de veedurías ciudadanas, de limitaciones a los carteles de contratación, y por último, que se endurezcan penas como estas, que claramente quedaron muy laxas. ¿A favor de quiénes? De los que más practican este tipo de delitos. Y para que no hayan más Pierre García, o intentar que hayan menos, pues el Congreso tiene que legislar. Y volviendo entonces al tema de Pierre García, la Fiscalía pues tiene pruebas de que este señor como que orientó de forma ilegal 48.000 millones de pesos entre el DPS y Proyecta Quindío. Y de todo esto pidió una pequeña comisión de 1.000 millones de pesos. Igual que la de Ciro. Sí, podemos escuchar acá al fiscal de la audiencia el 17 de enero. Importante destacar que Piero Eugenio García Yaquier consultó junto con Ciro Ramírez a Pablo César Herrera Correa si era viable que las obras dieran el 10% para efectos de las respectivas dádivas que debían pagar los futuros contratistas. Presuntamente recibió junto con el senador Ciro Ramírez la suma de 1.000 millones de pesos, conforme a la información dada por parte de Anderson González a el ciudadano Pablo César Herrera Correa. Y bueno, el 14 de diciembre, el senador Ciro Ramírez fue capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión en desarrollo del proceso en su contra por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. El senador Ciro Ramírez es capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión, en desarrollo del proceso en su contra por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Bueno, y la fiscal argumentó de la siguiente forma los crímenes que habría cometido Ciro Ramírez con Pierre García. En un segundo análisis que hicieron las investigadoras, correspondió a los registros de visitas, y esto es muy importante para analizar los hechos atribuidos al señor Piero Eugenio García Yaquier, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Estas visitas fueron registradas y ordenadas en una matriz de análisis.
Se rescataron datos como los nombres de quienes realizan las visitas, piso de la visita y el anfitrión, y la fecha y hora. Señoría, en la temporalidad del 3 de diciembre del año 2020 al 20 de enero del año 2022, se pudieron identificar que en esa temporalidad la persona que tuvo mayores ingresos al DPS entre los pisos sexto y séptimo fue el señor Ciro Alejandro Ramírez Cortés con 16 visitas, seguido de Catherine Rivera Borges con 12 visitas y Julio César García Varela con 12 visitas. García Varela, más señala las investigadoras, quien, conforme interrogatorio del 20 de septiembre, fue señalado por Pablo César como candidato a la Cámara de Representantes por Valle del Cauca. Clave, y es el de Catherine Rivera Borges, que era la asesora de Ciro Ramírez, que fue la persona que tuvo mayores ingresos a la oficina de Pierre García en los años 2021 y 2022, antes de que terminara el gobierno del expresidente Iván Duque. Es que ni siquiera podían hacerlo por WhatsApp, ¿no? O sea, tenía que ir directamente hasta allá. Y literalmente en esta audiencia, otro BTR que tenemos de la audiencia ya cuenta cómo eran estas visitas y en qué periodo se dieron. Que la persona que tuvo mayores ingresos al DPS entre los pisos sextos y séptimo fue la señora Catherine Rivera Borges con 23 visitas en el periodo 5 de noviembre del 2021 al 26 de julio del año 2022, quien en esa temporalidad fungía como asistente del senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés. Andrés, Stalin y compañeros, la justicia también, la fiscalía también identificó que la manera en que se repartían los proyectos en el DPS tenía que ver con las zonas de influencia del senador Ciro Ramírez. Es decir, lo que buscaban era otorgar proyectos, por ejemplo, en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, que eran los departamentos donde aspiraba Ciro Ramírez a conseguir votos. Entonces, quiero que veamos este argumento en nuestra próxima declaración de la Fiscalía. Inicialmente se empezó a hablar de una bolsa de 170.000 millones de pesos que permitiera un crecimiento en el caudal político de Ciro, un crecimiento de otros congresistas que me nombraron más adelante. Carlos Motoa era en su momento senador y actualmente senador, y el candidato a la Cámara de Representantes, Julio García, del Valle del Cauca, y en el departamento del Tolima me mencionaron a Miguel Ángel Barreto, senador en su momento y actual senador, y me nombraron a un candidato a la Cámara de nombre Milton, al que le adjudicaron ciertos contratos del departamento del Tolima, y una ayuda a candidatos de ciertas colectividades cercanas a Pierre García. Y bueno, como parte de todo este entramado de corrupción, la Fiscalía hace mención de otro nombre, y es el político conservador Miguel Ángel Barreto. De hecho, existe un video en el año 2014 en el que Pierre García estaba haciendo campaña con el candidato presidencial, que en ese entonces era Óscar Iván Zuluaga, lo cual pues significaría que hay una conexión distinta, pues no solo hay piezas judiciales que conectan a estos personajes. Veamos el video del 2014. Los 2 millones de votos que nos vienen a adherir a nuestra campaña nuestros amigos del Partido Conservador. En esa unión programática que hemos hecho con Miguel Ángel Barreto, con José Elber Hernández, con la candidata Marta Lucía Ramírez, esos votos, a los votos que obtuvimos directamente en el Centro Democrático, más el trabajo que tenemos que hacer con compromiso de buscar una persona adicional como mínimo, cada uno de nosotros hará que Zuluaga sea el presidente de los colombianos. Bueno, ahí lo vieron ustedes que pese a que el Centro Democrático dice que no milita en este partido, el mismo Pierre invita a votar por Óscar Iván Zuluaga en un evento de 2014 en las campañas políticas. Reuniendo todos estos argumentos es que la Fiscalía solicitó la captura internacional de esta manera. Veamos. En este punto particular, señoría, quiero invitar a su trabajo judicial a que dentro de este análisis de ponderación se tenga en cuenta la circunstancia real que se le ha puesto de presente a su estrado judicial. Y es que estamos hablando de un ciudadano que no se encuentra en el país, que le ha aportado información falsa al proceso y que además presuntamente se encuentra en París. Señoría, la única forma que tiene en este momento la Fiscalía General de la Nación y que lo eleva así a su estrado judicial
para lograr conocer no solo los datos de ubicación, sino también para lograr la comparecencia al proceso de el ciudadano Pierre Eugenio García Yaquier, es que con ocasión a la emisión de una orden de captura que tenga como fines la imposición de esa medida de aseguramiento intramural, se puedan activar los canales de cooperación judicial de Interpol con el fin de poder materializar esa orden de captura y lograr que el ciudadano comparezca al proceso. Miren que en medio del mar de impunidad que vive Colombia, yo creo que hay que resaltar el trabajo de esa fiscal. Yo creo que en Colombia hay buenos fiscales que vale la pena rescatar, proteger y exaltar. Y mal haríamos de hablar de este caso, de insistir en la impunidad que ha dirigido el fiscal Barbosa y la vicefiscal Mancera, sin resaltar el buen trabajo de esa fiscal. Yo creo que es muy importante decirle a Colombia que tenemos que seguir guardando la esperanza de que podemos seguir trabajando porque haya justicia. Y esperamos que en ese trabajo los jueces, a partir de del argumento de la Fiscalía, lleguen a establecer efectivamente qué pasó con esos recursos de los más pobres en los departamentos donde tienen esos caudales electorales las personas que hoy en el Congreso están señaladas por esos vínculos. Secretario, pero en ese contexto que nos acaba de dar, y usted que le pidió información a la Fiscalía sobre pues, los funcionarios que aún puedan seguir en el gobierno Petro de ese entramado, ¿cómo ve pues, actualmente lo que está sucediendo pues, frente a esa información que usted pidió? ¿Qué le han respondido? ¿Sí podemos determinar en este periodo que tenemos quiénes podrían estar implicados en este caso o cómo va el canal de comunicación con la Fiscalía Barbosa? Pues primero que ojalá la Fiscalía me responda a esta porque nunca me responde nada. La única vez que me respondió fue cuando solicité el desarchivo en el caso de Brecht contra Carlos Sarmiento Gutiérrez. Me lo negó y a la semana siguiente desarchivó. O sea, oficialmente no me dio la razón, pero después sí terminó haciendo lo que le solicité. Pero bueno, yo espero que esta vez haya una respuesta atendiendo, digamos, a esa buena fiscal que estaba argumentando y que todo el mundo vio en pantalla, pero sobre todo es que necesitamos una articulación interinstitucional. Nosotros hemos llamado de distintas formas a la Fiscalía a actuar de manera articulada, a la misma Procuradora Margarita Cabello, al Contralor en funciones. Colombia necesita sacarse adelante en contra de los corruptos, pero tiene que hacerlo de manera articulada. Aquí la justicia no puede seguir favoreciendo intereses políticos, ni tampoco que se siga haciendo el de la vista gorda ante un problema tan grave que es el de la corrupción. Si la Corte votara, ¿usted cree que sería más rápida la respuesta? ¿Se podría hacer más rápido? Que fíjese que en todas las encuestas la corrupción termina siempre dentro de los 3 principales problemas que aquejan al país. No hay ninguna encuesta que no diga la corrupción es de los principales problemas del país. Entonces, ¿cómo los organismos judiciales le dan prioridad a otros delitos cuando esto está en últimas impidiendo la garantía de los derechos de la gente? Detrás de este caso de corrupción del DPS se vulneraron derechos al agua, derechos a la movilidad humana, cuando se roban los recursos del PAE, están violándole los derechos a la alimentación a los niños. Detrás de esto lo que tenemos es una gran entraña de violación a los derechos, por lo cual llamamos y esperamos que la justicia actúe. ¿Para qué? Para que el Estado pueda actuar garantizando los derechos del pueblo. O sea, ojalá la Corte vote. Yo quisiera precisamente plantear algo, es que uno de los escenarios precisamente de la lucha anticorrupción es una lucha por la dignidad humana, ¿no? O sea, realmente es un asunto de cuáles son las problemáticas que nosotros conocemos en los territorios. O sea, uno encuentra una gran cantidad de problemáticas y es que cuando se roban el PAE no se están robando una plata, ¿sí? O sea, están matando de hambre a un niño. Exacto. Sí, o sea, están matando de hambre a un niño. Cuando tú te robas la plata de la salud, estás matando por falta de atención a una madre embarazada o a alguien que no tiene las condiciones. El asunto de esto es tan complejo que en Colombia pasó algo que es muy raro que pasa, y es que hasta los actores del conflicto entraron en la cadena de corrupción. O sea, uno encuentra todo lo que hizo 40 con todas las oficinas de salud del Caribe colombiano, y uno lo que se encuentra es que a través de la violencia establecieron la forma de cooptación del Estado para apoderarse de los recursos del Estado. Pero eso se lo aprendieron fue a los políticos.
porque ya lo venían haciendo con bastante expertise. Y ellos ya no fue como, no, nosotros para financiarlo necesitamos esto. ¿Sí? O sea, el lugar de complejidad, y yo por eso estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Andrés, pero yo lo que siempre le he dicho es, pero mientras logramos que hacer ese cambio en todo lo que se requiere a lo jurídico, la apuesta de esto es abrir las puertas al conocimiento de que toda la gente salga. ¿Sí? Ahora, es que cuando uno lo están viendo, muchas personas, uno es menos capaz de robarse una fresita en el Carulla o en el DPS. ¿sí? O sea, Claro. o en el DPS. O sea, cuanto más ojos tengas encima, cuanto más democratices el acceso a la información, cuanto más democratices esos recursos, ¿cierto? Más pendiente va a estar todo el mundo de que esa plata no se vaya por ahí. Claro. ¿Cierto? Eso es parte también de toda esta apuesta de la paz total del presidente y de la vicepresidenta. Julián, tu pregunta es, mira, yo creo que hoy Colombia necesita más fiscalía que fiscal. Primero, esto no puede seguir dependiendo de la personalidad de un alto directivo. Colombia necesita más fiscalía que fiscal. Y en segundo lugar, la Corte tiene sus tiempos. Yo creo que el gobierno nacional es respetuoso de los tiempos de la Corte. Y la Corte tendrá que seguir evaluando y decidir, decimos nosotros, ojalá lo más pronto posible, pero respetando los tiempos de ella, un próximo fiscal, a propósito del respeto a la institucionalidad, a propósito de los tiempos constitucionalmente establecidos para un periodo fiscal. Así es. Bueno. Y su merced, qué pena, le hago la pregunta. ¿Usted considera que se debería votar? Yo creo que es una gran oportunidad. La Corte Constitucional es parte de todo el entramado de poder. Lo primero que debe tener la rama judicial es autonomía. Entonces, más que quisiera o considerar, o sea, yo desearía, me haría como ciudadano antes que como funcionario, me haría muy feliz, me daría mucha más tranquilidad saber que se están cumpliendo con las condiciones de la democracia, que son los pesos y contrapesos, ¿cierto? Entonces, como ya el Ejecutivo cumplió con bastante tiempo la presentación de unos nombres, ¿cuál es la respuesta del Legislativo? Perdón, del Judicial, y que el Legislativo pues mantenga su distancia al respecto. Eso es parte de todo este entramado de pesos y contrapesos. Entonces te digo, yo participé en las elecciones, yo voté, yo soy un ciudadano común y corriente que ahora está en encargo de un cargo, ¿cierto? Prestado. Pero como ciudadano yo sí diría, o sea, necesitamos que se respeten las formas democráticas, y eso también pasa por la autonomía de los jueces, pero me garantizaría un lugar de ciudadanía que pudiésemos tener una solución pronta al respecto. Es como lo que yo te podría decir al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues sabemos que pues todos tienen importantes ocupaciones. Quisiéramos quedarnos conversando de más temas de corrupción, pero los invitaremos porque temas es lo que hay. Así que, Stalin, muchas gracias por venir al Tercer Canal. Muchas gracias, secretario Hidárraga. Y muchas gracias a mis compañeros por la preparación de este programa. Bueno, yo quisiera, pues para nuestra audiencia y para toda Colombia, digamos, una duda, y es directamente al secretario de Transparencia, y es algo que pues me ha venido rodando la cabeza y también al equipo del Tercer Canal, y es frente a la continuidad de contratistas pues de este entramado de corrupción en el DPS. De lo que sabe, de lo que usted puede averiguar, se puede decir que está totalmente limpio, se puede decir que esas investigaciones que hará la Fiscalía pueden determinarlo, o todavía no se puede determinar absolutamente nada. Estamos esperando que la Fiscalía responda si efectivamente hay un vínculo judicial actual entre esas personas. Entiendo que el señor Juan Mauricio Montalegre, que era subdirector del IPSE, que es el Instituto para la Garantía como de la conexión de zonas no interconectadas, él en su calidad de subdirector, entiendo que la semana pasada ya se retiró de su cargo, ya hay un nuevo encargado al respecto. Sabemos que el contrato que estaba en curso contra la señora Tatiana Medrano, que era asesora del señor Pierre García, entiendo que ya no va, y no tenemos información sobre la ejecución contractual, porque él tenía un contrato, el señor Carlos Javier Méndez, en la Agencia Nacional de Infraestructura, pero eso es una decisión directamente de las cabezas de las entidades. Muchas gracias. Bueno, pues cuando reciban esa respuesta nos buscan para esa noticia. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias de nuevo a mis compañeros y a los invitados, y Nos sobre vemos todo en los que otra. ganan son la opinión pública, que tiene ahora más argumentos para formarse una opinión.
Muchas gracias, soy Julián Martínez y quedamos pendientes de la próxima emisión. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.